pues tengo el grandísimo honor de hacer la presentación de nuestro invitado de lujo, el diputado Tereso Medina Ramírez. Él es licenciado en Derecho con especialidad en Derecho Laboral, estudios realizados en el Centro Sindical de Estudios Superiores de la CTM en Cuernavaca. También es maestro en Derecho Laboral que estudió en la Escuela Libre de Derecho y me consta, fue mi alumno y extraordinario alumno también. Algunos cargos, sí, claro, cumplió con todas sus tareas. Asistencia y tareas. Sí. Todavía me tienen aquí rodeado, dos maestros. Adelante, militante sindical activo de la Confederación de Trabajadores de México desde 1980, secretario general de la Federación de Trabajadores del Estado de Coahuila desde 1998, secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria Metalmecánica, Siderometalúrgica, automotriz, proveedores de autopartes en general, de la ingeniería, sus derivados similares de la República Mexicana, de la CTM, desde el 2003, secretario general adjunto del Comité Nacional de la Confederación de Trabajadores de México, de la CTM, coordinador de asesores de diferentes sindicatos nacionales, autor del modelo laboral denominado Sindicalismo Responsable para México. De sus cargos políticos, pues sabemos que actualmente es diputado federal y también ha ocupado cargos desde 1988 como inspector del trabajo en la Dirección de Trabajo y Previsión Social del Gobierno del Estado de Coahuila, jefe de la Procuraduría de los Procuradores Obreros en el Estado de Coahuila de 1990, del sindicato del Ayuntamiento de Saltillo, síndico, del Ayuntamiento de Saltillo de 1993 a 1996, diputado local en Coahuila, en diferentes legislaturas, diputado federal y presidente de la Comisión de Trabajo y Previsión Social del 2009 al 2012, senador de la República, y lo tuvimos aquí también como invitado cuando estuvo la reforma constitucional de la reforma laboral, y nos hizo favor de acompañarnos en momentos muy álgidos también. Actualmente diputado federal y es integrante del Parlamento Latinoamericano. Así que con todos estos antecedentes, pues señor diputado, seas bienvenido y entre abogados peleas. Bien, bienvenido. Primero le agradezco a mi maestro, el abogado Jorge Cervantes, la amabilidad que tuvo de presentarme de esta manera. Y también agradezco la invitación que en primer término recibí de la licenciada Claudia Esqueda, maestra, y le digo de cariño nuestro orgullo de la CTM. Quisiera, en mi calidad de caballero, que sé que los demás caballeros me van a seguir mi propuesta, con Claudia saludo a todas las abogadas que están en esta mesa, y que con Claudia también quiero darles un fuerte aplauso a las mujeres abogadas. Y el otro punto que quisiera yo poner en el centro de esta mesa, para todos mis compañeras y compañeros integrantes de la barra mexicana de abogados, pues cuando la compañera Claudia Esqueda me comentaba de estar aquí con ustedes, pues obviamente lo primero que me puse en mi memoria es ¿qué voy a enseñarles a los expertos en materia laboral? ¿Qué voy a platicar con ellos si ellos junto conmigo todos los días vemos la práctica del derecho laboral en la operación, en cualquiera de los ámbitos del mundo del trabajo?
en la contratación colectiva, en las relaciones individuales, en la toma de decisiones para que el país mantenga la estabilidad laboral, llamémoslo así de esta manera. Y lo digo tal cual porque a muchos de los que estamos aquí nos conocemos de hace muchos años y nos conocemos prácticamente en el terreno del aterrizaje de las leyes laborales. Aquí está Pablo Sáenz, por ejemplo, por mencionar algunos, el doctor Carlos Reynoso, que también los saludo, aprecio, en fin, a todos ustedes, al buen amigo Tomás Natividad, que también me siento privilegiado de tener también su amistad como la tengo de todos ustedes. Y acredito en esta plática que quisiera que lo tomáramos de esta manera, de intercambio de experiencias, de una plática que podamos abonar a la construcción de este reto que hoy tenemos en el país. Acredito a mi compañero que me ha seguido en el terreno político y legislativo y que ha aportado también su experiencia en la técnica jurídica, tanto en el capítulo aquel del proyecto de la reforma laboral del 2012, que la trabajamos con algunos de ustedes. De esto dará cuenta el doctor Carlos Reynoso, dará cuenta el maestro y el doctor también doctorante Tomás Natividad, y dará cuenta también Jorge Cervantes, que entre otros construimos este andamiaje del país en materia del proyecto de reforma laboral. Y junto con ellos, ahí es donde quiero acreditar, es al abogado Gustavo Macías, que me ha seguido dándole cuerpo jurídico a las posiciones que su compañero Tereso asume en la tarea del debate legislativo. Entonces lo acredito en este tema, porque también, si me lo permiten, en la segunda parte de estos comentarios, le pedí también que le voy a dar a él también la palabra para que él nos lleve por el camino de la técnica jurídica, de lo que hay hasta hoy. La mesa se denomina, como bien lo señaló nuestra abogada Claudia Esqueda, hablar sobre la jornada de 40 horas y otras iniciativas. Entiendo que otras iniciativas que tengan que ver con el título principal de la jornada de 40 horas. Entonces, preparamos aquí algunas láminas que no sé si alguien me pueda estar siguiendo ahí en la pantalla. Exacto. Y pues tenemos que empezar en tiempo y espacio a partir de lo que hoy tenemos. Y lo que hoy tenemos es el artículo 123, en donde prácticamente se refiere a que todos estamos trabajando por asegurarle a los empleados y empleadores un trabajo digno, un trabajo socialmente útil, un trabajo que promueva una relación laboral. Ahora me meto en los dos últimos renglones del primer párrafo del 123. A mi juicio, una relación laboral que promueva la generación de empleos, que vea al empleo dentro de un tema digno y que esta generación de empleos tenga que ver con un tema de, hasta cierto punto, decencia del derecho del trabajo. Y en ese sentido me voy a la fracción cuarta, que es el tema central. Actualmente partimos de que hoy estamos en el debate parlamentario de analizar la posibilidad de que por cada 6 días de trabajo, como lo marca la fracción cuarta, hoy lo tenemos con un día de descanso. La aspiración es que sean 2 días de descanso, que quedaría por cada 5 días de trabajo. Pudiéramos tener la posibilidad de descansar 2 días. Quiero remontarme a la historia un poquito. Y como parte de esta historia, la Confederación de Trabajadores de México, que es un orgullo pertenecer a esta gran central, por lo menos investigué y me encontré con esta caricatura que les pongo aquí enfrente, en la revista Siempre, en esa caricatura. Creo que esa caricatura sintetiza el anhelo de las centrales obreras y el deseo de los líderes fuertes de la época en intentar
lograr la reducción de la jornada laboral desde entonces, de 48 horas a 40 horas. Desde entonces yo estaba joven en aquellos tiempos. Yo acudía Todavía te joven. Abogado, ¿qué más quisiéramos? El tiempo no pasa en vano. Y desde entonces, joven aún, en el tema de los consejos y congresos de mi central, en la voz, a mi juicio, de un extraordinario líder del movimiento obrero, don Fidel Velázquez. Hasta la fecha creo que él seguirá siendo huella moralmente presente y físicamente ausente. Desde entonces, él como líder de la Confederación, incluso también dirigiendo el Congreso de Trabajo, le había propuesto al país la posibilidad de que aspiráramos a una reforma para poder lograr en el país darle a los trabajadores una reducción a 40 horas. En la parte final de la caricatura, no es que no lo registró la pantalla, dice ahí, como Fidel venía arrastrando esa carreta, dice, solo les pido que jalen parejo. Entonces me parece que si lográramos recordar al maestro y líder, don Fidel, yo diría, cualquier reforma laboral que se plantee en mi país tendrá que ser con la conciliación, la mediación y la convicción de jalar parejo. Lo digo a título personal. Lo dije en el Parlamento abierto al inicio. Yo espero que esta reforma no signifique una lucha y que tengamos vencidos y vencedores. Sostengo que esta reforma laboral, a mi juicio, si es que vamos por el rumbo correcto de la historia, tiene que ser una reforma parecida a que, digamos, pensemos en un gran pacto social. Porque finalmente yo lo veo como un pacto social. Y lo veo sinceramente porque todos los días no solamente estoy operando en la parte política. Es más, yo creo que ahí es donde menos opero. Opero todos los días en el territorio nacional. Todos los días conozco problemas de las distintas ramas de industria. Porque pues, tengo el honor de representar, diría yo, las industrias, a mi juicio, más importantes del país. Por ejemplo, la industria de la rama automotriz, en sus componentes de suministros, de autopartes, que hoy por hoy estamos viendo una amenaza muy fuerte en Estados Unidos. Y segundo, representamos también la industria final del automóvil, es decir, las armadoras. Representamos la industria de electrodomésticos, representamos la industria del acero, la industria de generación de energías limpias. En fin, creo que representamos una industria importante en este sentido y eso me lleva a platicar todos los días con delegados, con trabajadores, con ustedes como abogados que llevan a cabo la conducción responsable de las negociaciones de la contratación colectiva. Y por eso señalo, sin ningún tema, que esta reforma podría tener éxito si, solo si, encontramos el esquema del procedimiento de cómo llevar a cabo este anhelo de los trabajadores. Siguiente lámina. Como un dato nada más de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, ¿quién me encontró estas cifras? Yo se las comparto a todos mis colegas de la barra. Aquí nos dice este dato, que México es uno de los países que más horas trabaja. Nos dice que en total anual son 2.137 horas, al promedio que la misma Organización de la Cooperación para el Desarrollo nos dice que deberá ser 1.730 horas. Por lo tanto, en nuestro país existe un 23% más de horas trabajadas. Estas cifras son extraídas del tema del año 2019-2020, como lo dice el último renglón. Y solamente como dato estadístico. Pasamos a la siguiente lámina. Y la pregunta es, ¿qué iniciativa de reforma le conviene a México? Adelante. Y entonces, en el debate hoy del país nacional, está exactamente el tema central de esta comida que hoy amablemente nos ofrecieron.
está el debate de que si caminamos rumbo a las 5 días, y renunciamos a 12 para que sean de descanso, o ¿qué le conviene al país? Esa respuesta no la tengo yo, pero sí la tenemos todos los que estamos incluidos en el mundo del trabajo. Lo digo de esta manera porque soy partidario de las no imposiciones. Y lo digo público y privadamente. A la siguiente lámina. Y entonces, hay algunos datos o iniciativas como esta, la diputada Carolina Dávila Ramírez. Ella propone una reforma al 123 donde se puedan trabajar ya no 40 horas como más, sino 36 horas. Entonces, ahí vamos reflexionando. Yo le comentaba a los diputados y los digo a mis compañeros, a quien corresponde, que les gusta de repente protagonizar buenos y sesudos discursos en el micrófono. Y que si tú tuvieras una empresa mediana con 100 trabajadores, ¿estarías dispuesto a trabajar a que tu gente trabaje 36 horas? Obviamente que si lo veo desde el punto de vista obrero, pues es buena noticia. Nuestra función como líderes es negociar cada día más mejores condiciones de vida para los trabajadores. Sí, pero sí tomar en cuenta que la pequeña y mediana empresa mexicana, lo he aprendido de todos ustedes, en especial de este par de maestros y mi compañera que tengo aquí a un lado, en que la pequeña y mediana empresa mexicana y posiblemente extranjera es el 80% de los empleos de mi país. Entonces aquí no sé si sea primero el huevo o la gallina, como lo se dice. Pasamos a la siguiente lámina. Aquí en el tema también está otra que tiene relación con él y propuesta por MC. Y les hago broma a mis compañeros de MC. Y los ustedes que son patrones disfrazados de diputados están proponiendo reducción de jornadas como propusieron las vacaciones dignas. Bueno, pues ustedes sigan por ese camino, a ver qué pasa. MC está proponiendo en esa ruta también permiso hasta 3 días a las mujeres en periodo menstrual. También está ese tema en la mesa de discusión. En el Partido Verde, mi paisano zacatecano del Partido Verde, líder del Partido Verde, Carlos Puente, que fue compañero mío en la 61 legislatura, fuimos senadores de la República también juntos, y hoy nos volvemos a encontrar. Él está proponiendo también una reforma del 994, de la propia Ley Federal del Trabajo, que tiene que ver con el tema, dice, sanciones a los patrones por incumplimiento de obligaciones patronales por jornadas del teletrabajo. Ese es otro tema que está en la mesa de regular el teletrabajo de aquí en adelante. Y por otro lado también está la propuesta del 847 de la reforma a la ley de la Federal del Trabajo, donde están proponiendo la interposición de la aclaración de la sentencia que interrumpe el término, que hoy seguramente Gustavo va a comentar. Hoy, justo en la reunión de la Comisión de Trabajo, ya se convirtió en un dictamen positivo este tema. Me parece que este es bienvenido por los litigantes en materia laboralista. Y que aquí, en esta ruta, en este desarrollo de explicaciones, quisiera con esto pasarle el comentario a Gustavo Macías para que me ayude a desahogar toda la ruta legislativa que tenemos en las iniciativas de la elección de jornada. Y luego me regreso con ustedes a darles opiniones, comentarios que puedan abonar a construir junto con ustedes la posición, no de un abogado, que quede claro, la posición de México. Esa es la que ando buscando, cómo hacerle para posicionar a México. Y no posicionar, que quede también claro, lo he dicho públicamente, no la posición de un partido político, ni tampoco la acreditación de algún político que vea este tema para incrementar sus bonos políticos, es decir, tampoco los lucimientos personales. No, verdaderamente sí creo que tenemos que construir algo que tenga que ver con el traje de la unidad, pero para el país. Entonces le pido a Gustavo que me ayude en esta parte de exposición.
Gracias, diputado. Buenas tardes, diputado Macías Sandoval. De muchos años y de conocer a muchos de ustedes, el gustazo de conocerlos y de haber llevado algunos asuntos y platicar algunos temas. El tema sugerido había sido jornada de 40 horas y otras iniciativas. Platicando un poco con la maestra Esqueda, Claudia Esqueda, decíamos, ¿qué otras iniciativas? Porque la verdad es que la comisión, o todas las comisiones están llenas de iniciativas de reforma laboral. Entonces nos centramos básicamente en las que se refieren a temas de jornada y otras que, como el día de hoy sucedió, ya fueron aprobadas en comisión. Una de esas iniciativas, yo le decía al diputado Perezo que le va a gustar mucho, que la veremos más adelante, pero que esta también era un tema muy interesante que se tenía que resolver, porque como recordarán ustedes, había controversia entre los consejeros de circuito respecto de si la solicitud de aclaración de un laudo interrumpía o no el término para poder promover amparo en contra de la resolución que dictaba una autoridad de trabajo. De hecho, hay una tesis aislada que así precisa que es inconstitucional el segundo párrafo del 847 porque iba en contra de las disposiciones contenidas en el 17 constitucional. Entonces, el día de hoy, ya hace unos meses fue presentada esta iniciativa y el día de hoy ya fue aprobada. No fue aprobada por unanimidad. Evidentemente el proceso será que vaya a pleno y sea aprobada, pero esto es muy importante. Hoy con esta reforma, el 847 ya cita que cuando se haga la interposición de la aclaración se va a interrumpir el término para impugnar el fallo correspondiente. Que es una situación que estaba allí vagando y que hoy finalmente quedó resuelta de esa manera. Y creo que para los litigantes nos viene bien este tema porque muchas veces solicitábamos solamente la aclaración respecto del nombre, sino de alguna, aunque no fuera sobre el fondo del asunto, si hay alguna aclaración respecto de datos específicos del auto. Entonces, esto ya fue aprobado, que fue el día de hoy, y fue aprobado, además, muy aplaudida esta iniciativa y esta aprobación de esta iniciativa. Hay otro también muy importante, porque como ustedes recordarán, todo el personal de juntas y los grandes amigos que tenemos con las autoridades del trabajo, siempre cuestionaron que qué iba a hacer, qué iba a pasar con ellos. Es decir, si bien la reforma en sus transitorios hablaba de que iban a ser respetados sus derechos, esto nadie se explicaba cómo iba a suceder. El día de hoy también fue aprobada esta iniciativa, que fue presentada junto con el diputado Jesús Medina y otros diputados del Partido Revolucionario Institucional para modificar los transitorios de la reforma del 2019, que entre otras cosas vendrá a llenar un vacío que se tenía de la forma respecto de la cual se iban a dar continuidad a las funciones de las juntas de conciliación y arbitraje y qué iba a pasar con el personal y con los expedientes que estaban entrando. Entonces también esto es muy importante porque me parece traemos las iniciativas, traemos el dictamen, se los podemos entregar a Navarra para que tengan todo el desarrollo de la aprobación o algunas modificaciones, pero en esencia busca que toda esta laguna que quedó respecto de cómo iban a ser respetados y cuándo va a ser la transición de este nuevo modelo laboral se iba a poder resolver. De hecho, una de las propuestas que hay es que el plazo para el cierre definitivo de las juntas de conciliación y arbitraje no pueda exceder de 6 años. Durante todo este tiempo hemos escuchado a presidentes de juntas decir el tiempo que ellos requieren para poder dar por terminados los expedientes que tienen. En esta propuesta que ya fue aprobada y que seguramente pasará al pleno, pues se dice que no debe de ser más de 6 años. Entonces, todo esto del abatimiento y el rezago que hay de los expedientes en tribunales también ya tiene una propuesta de cómo poderlo resolver. Entonces, creo que este es uno de los puntos que había quedado pendientes también. He escuchado que ha habido foros respecto de los pendientes que dejó la reforma laboral, que hay muchos, y me parece que esta es parte de la solución que se ha dado a este tema de la transición del nuevo modelo laboral. ¿Preguntamos al final? Sí, por supuesto. O a la hora que tú quieras. Seguro que a todos nos preocupó mucho el tema de los 6 años. Naturalmente es a partir de la aprobación de esta reforma. Sí. ¿De veras creen que en 6 años van a sacar los jueces sin personal y sin recursos? No, sin personal y sin recursos. No va a poder, es inviable. No hay ni hojas para ni sin posiciones. Exacto. No pasa, pero también
el punto de vista es que tampoco puede ser un tiempo tan abierto y también pueden decir, yo termino con mis expedientes en 20 años. Eso no va a suceder tampoco. Así tiene que haber un límite. Yo estoy seguro, porque ha sido una práctica en la Cámara y en el Senado, en que una vez que se agoten estos 6 años, si no haya pasado lo que debió haber pasado, seguramente encontraremos con una modificación a esta propuesta. Esto es lo que ha venido sucediendo. Pero sí abrir el tema y decir, a ver, presidente, ¿tú en cuándo terminas? 25 años. Sobre todo en materia de seguridad social, ¿no? Que son el mayor número de expedientes que tenemos en tribunales, y decir cuánto terminas, cuánto quieres, eso no iba a suceder, me iban a preguntar. Pero mira, abogado, más así, rápido. En esa misma línea de interpretación lo voy a señalar. 6 años a partir de que se publique el decreto y se apruebe. Ustedes checan, cuando la puesta en marcha de la reforma del 1 de mayo del 2019, hermano Tomás, decíamos que con 10 años, al menos el gobierno sí lo dijo. Van 4 más 6. Sigue siendo el mismo. Vaya noticia, vaya noticia. Perdón. Gracias. Nada más para mí. Entonces eso ha venido sucediendo, queda maestra, que seguramente habrá otra modificación para que una vez que este término se ha cumplido, no se haya terminado con la entrega o con la terminación de los expedientes, vuelva otra vez a someterse a consideración de la Cámara. Una cosa importante aquí pues era el asunto relacionado con los derechos de los trabajadores, ¿no? Hay una propuesta para que se haga una comisión que estén permanentemente resolviendo y checando este asunto para que haya soluciones y propuestas claras para los trabajadores que conocemos de hace muchos años de las juntas de conciliación y arbitraje y que siguen esperando a ver quién les puede decir cómo se va a resolver su situación jurídica. Entonces me parece que esta es una buena propuesta. Todo es perfectible en la Cámara, seguramente vendrán otras cosas que vendrán a modificar. Esta hoy fue presentada y fue retirada, pero nada más de la discusión, porque fue aprobada. Hay una propuesta que también les va a interesar, porque parece que son muy buenos allí, de una propuesta para modificar el 162 de la ley, que habla de la prima de antigüedad. Primero, reducir los años en que se paga la prima de antigüedad de 15 a 3 años. Y después quitar las limitantes del 84 y el 89. Entonces, se derogaba la fracción segunda del 162. Hoy hubo discusión en la Cámara y el ponente de esta iniciativa, una vez que fue cuestionado sobre cómo llevarlo de 15 a 3 años, y hablando otra vez de las pymes y de las mipymes, iban a soportar, si ya traen un montón de carga, sumarle a la jornada la prima de antigüedad. Es una práctica, así es, donde dice 10 días, lo fácil es ponerle 20 o 30. Eso es como las iniciativas que nos encontramos. Como decía bien el diputado, y así lo ha expresado, pues bueno, como representante de los trabajadores, hay una iniciativa que reduce o que aumenta derechos de los trabajadores. La postura es clara de no estar en contra. Pero si se cuestiona todo este tipo de iniciativas, hoy se llevó, hoy se aprobó y de repente se bajó. Se bajó porque hubo un reclamo respecto de las pymes y cómo bajarlo de 15 a 3 años. Y decía el ponente, no lo bajaremos de 15 a 5 años. No, pues gran ayuda, ¿no? Pero bueno, afortunadamente entendió, la bajó solamente de la discusión, pero van a ver, estamos seguros que se va a volver a discutir y que va a venir un tema de prima de antigüedad como en otros campos que tenemos aquí. También hubo modificación, si les faltaba más a este tipo de empresas, pues también se modifica el 132, hoy se aprobó esta iniciativa para otorgar permisos hasta por 3 días laborables con goce de sueldo por las siguientes causas: fallecimiento de padres, hijos, cónyuges, concubina o concubinario. Todas estos incisos fueron aprobados el día de hoy para modificar el 132. Entonces, si bien es cierto, no es jornada, pues habría que sumarlo a la jornada, todo lo que está ocurriendo en la Cámara, ¿no? Todo lo que falta. Entonces, eso es lo que ha sucedido respecto de otras iniciativas. Ya hablará, aquí le regresaré el micrófono al diputado, al líder. Van a hablar sobre el tema de la reducción de la jornada, que es el tema que ha estado en boga, que ha estado discutiéndose en el Parlamento abierto,
y nada más mencionar que el dictamen de la reforma de la reducción de la jornada de trabajo pasó por puntos constitucionales, como debe ser, porque es una reforma constitucional, pero allí agruparon todas las iniciativas que estaban en puntos constitucionales y en comisión de trabajo. Es decir, sumaron todas las iniciativas que había y dijeron, ok, ya las tenemos aquí y vamos a resolver teniendo en cuenta la presentada por la diputada Susana Prieto, que es la reforma a el 123, y como ya se había explicado antes. Me regreso al maestro. Hay un comentario, una pregunta de licenciado Alvarado también. Muy rápidamente, felicitarlos ambos por estar en esta actividad diaria de ver cómo mejorar las circunstancias y el vivir de todos nuestros trabajadores que son tan importantes en nuestro país. Teresa, de verdad, me quedo con tu intervención en el Parlamento Abierto. Felicidades. Esta precisión que hacías, que el trabajador no está a la derecha, no está a la izquierda, no está arriba ni está abajo del empleador, sino que está en el centro de la discusión. Y eso me parece que es fundamental, porque tu mensaje de razonabilidad como un gran líder sindical que eres, que no ha vivido en los contratos de protección, sino que ha vivido en la libertad de asociación real y verdadera en nuestro país. Y francamente, el que tengas una posición clara de apoyo a que sean 40 horas las que tengamos ahora en nuestro país, pues es totalmente congruente con la realidad internacional. Estados Unidos, Canadá tienen 40 horas, Francia tiene 35, países escandinavos por ahí, y Chile y Colombia, y lo aprendí el otro día en un gran seminario que organizaron estos señores de La Vega y Martínez, que me pareció padrísimo. Pues Chile y Colombia ya vivieron la experiencia de reducir de 48 a 40 o de 48 a 42 en un lapso razonable, y es ahí donde quiero hacer mi comentario y preguntarte, Teresa, en un lapso razonable de 5 años. Algunas de estas representantes decían, ¿y saben qué pasó? Muchos empresarios decidieron saltarse el lapso de 4 o 5 años y lo implementaron de una vez. Dijeron, ¿para qué esperar? A bajarlo a 46, a 44, a 42 y a 40. ¿Por qué no arrancamos ya con los 40 y lo tomamos como el elemento fundamental? Y aquí, con esto concluyo. En nuestro país efectivamente tenemos a las personas más ricas del mundo y probablemente también a los más pobres del mundo. Y creo que es ahí donde tenemos que lograr un justo balance y equilibrio y ver si esta propuesta de reducir a 40 horas se puede aplicar, cuándo se puede aplicar y cómo se debe aplicar, para permitir a las micro, pequeñas y medianas industrias, como bien lo mencionabas, un proceso de adaptación. Quizá haya la gran empresa, muchas de ellas tú representas, internacionales con gran inversión, que digan, a ver, en Estados Unidos, en Europa ya trabajamos 40 horas, o en Francia 35 desde hace años, simplemente apliquémoslo a México. Pero habrá las micro, pequeñas y medianas empresas que necesitan un lapso de adaptación, ver si pagan horas extras, qué tanto, ver si pagan una nueva turno de trabajo. Y creo que ahí debe de estar la discusión, Teresa. Escuché atentamente todo el Parlamento. De verdad, felicidades por tu participación. Allí estuvieron representantes del Consejo Coordinador Empresarial, de Coparmex, magistrados, jueces, juezas. Y estabas tú y abriste el debate con esta discusión. O sea, que felicidades, Teresa, porque creo que de eso se trata, ver cómo logramos que los trabajadores estén en el centro de la discusión y cómo lograr que 40 horas sea lo mejor para el país. Felicidades. Gracias, maestro Álvaro. Miren, pues, la verdad es que estar aquí con ustedes es un aprendizaje también permanente. Y faltaríamos a nuestra verdad tener 2 o 3 posiciones de nuestra parte. Es decir, o sea, realmente
tratamos de que en el debate político hacer valer lo que sí creo que le conviene a México, y por esa razón, más que una recomendación, yo también como legislador, no como compañero de ustedes o como impulsor de la contratación colectiva, también escucharlos, porque hasta ahorita, yo diría, bueno, hasta ahorita no hay nada claro, hay posiciones en ese sentido. Yo quisiera que me ayudara alguien a pasar más todavía más para adelante, hasta el programa de el Parlamento Abierto, adelante. Vamos a empezar. Entonces, ¿por qué me puse ahí en esa lámina? Porque previo al tema del debate político de la reducción de jornada, pues lo primero que hicimos fue hablar, el cabildeo, amigas y amigos, fuera de cámaras, es muy importante el cabildeo. Y entonces lo digo con todas sus letras. Esto me llevó a hablar en privado con nuestro líder nacional, don Carlos Aceves del Olmo, senador. Y estoy aquí por ustedes también. Y también de mis contactos personales también con ustedes. Y también compañeros también de negociaciones de contratos colectivos. Entonces hablé con los coordinadores de cada partido político de la Cámara. Dije, oye, pues ya la Comisión de Puntos Constitucionales, para empezar, ya emitió un dictamen. Dicho sea de paso, ya no estamos hablando de una iniciativa. El siguiente paso, después de que una comisión dictamina y hace el proyecto de dictamen, es pasarlo a pleno. Entonces, amigas y amigos, quiero que se lleven ese tema de entrada, en su mente. Y ahorita nos ponemos de acuerdo. Quisiera yo dar unas sugerencias y asumir una posición, porque estamos cuidando que este tema no pase a pleno. Y entonces hablé con Nacho Miel, que no es de mi partido, pero pues dirige a la mayoría del partido oficial ahora. Yo antes, por muchos años fui del partido oficial, ahora son ellos los del partido oficial. Entonces, hablé con los coordinadores, igual que Nacho Miel, hablé con el mío, con el diputado Rubén Moreira, y así con todos, con el diputado del PAN, Marco Cortés, también lo hablé. Dije, a ver, señores, yo creo que tenemos que escuchar las voces. No podemos ir así de golpe al pleno. Primero porque nadie públicamente, así se lo dice, públicamente, ningún diputado puede estar en contra de él. Eso hay que entender, lo público. Se lo decía a mi jefe superior, al senador, dije, jefe, si a usted le ponen un micrófono en el Senado como senador de la República, a mi compañera Claudia, no como abogada, como líder sindical, a mí también igual, el día que estoy en contra, ese día me fusilan la base obrera. Bueno, pues aquí tenemos que diferenciar. Maestro Álvaro me dio materia para estos temas porque creo que es la parte estratégica. Pues, públicamente creo que ningún diputado va a poder declarar en contra. Pero antes de todo eso, sí logramos esta programación. Que bueno, pues entonces invitemos a las voces incluyentes del mundo del trabajo, a abogados laboralistas, a empleadores, a dirigentes sindicales, a todo el mundo, y que hable del tema de la reducción de jornada. Yo, como ustedes bien lo saben, mi trabajo también es pues, platicar con cámaras empresariales. Quien me busca me encuentra. Platicar con el CC, me refiero en términos de mediación y conciliación, no en términos de agrado. Quien me busca me encuentra para una propuesta, que quede claro. Entonces, platiqué con todos ellos y yo les sugería la misma recomendación que puedo hacer. Bueno, los números ustedes los tienen, pues que es un costo para el país. Vean al Parlamento, habla a nombre de tu representación y explícale a los diputados
que integran el equipo de trabajo plural. ¿Qué significa esta reducción de jornada en costo? Bueno, entonces la recomendación que puedo hacer a partir de ahorita, que agoten estos foros y tapicen el Parlamento de voces como las de ustedes. En ese sentido. Pasamos a la siguiente lámina. Esto se lo vamos a dejar a la maestra Claudia y al maestro. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, cómo no. En realidad, la Comisión de Trabajo de la Cámara, quien es, supongo que normalmente organiza el Parlamento Abierto, acepta que cualquiera de nosotros se pueda inscribir. Claro que sí. Y hay una pequeña corrección, maestra. No fue la Comisión de Trabajo la que organizó este Parlamento. Hablamos con los coordinadores de cada fracción parlamentaria y logramos que esta decisión recayera en la Junta de Coordinación Política, que es donde se reúne la mesa directiva, donde la JUCOPO, la mentada JUCOPO, donde se aprueba o desaprueba cualquier iniciativa o dictamen que se pueda tratar. Y porque ya esto estaba ya fuera de la Comisión de Trabajo. Recordemos que esta iniciativa se convirtió en dictamen apoyado, pero entró por la Comisión de Puntos Constitucionales, no entró por la Comisión de Trabajo. Entonces, por eso estamos en ese paso. Y por eso mi recomendación, la respuesta es sí, sí se puede participar. Ya nos inscribimos varios. Yo Jorge Cervantes, se inscribió Arturo Martínez, inscribimos a Gilberto Chávez y alguien más. Bueno, yo también me inscribí. Tomás, pero bueno, pues ojalá que podamos participar, esa es la intención, ¿no? En lo que yo les pueda servir como legislador y como parte del equipo plural para definir a los participantes, cuenten conmigo. Muchas gracias. No sé si a través de la maestra Claudia, a través de Jorge Cervantes, nos puedan hacer llegar los perfiles de ustedes con una tarjeta informativa. Entonces la posición de nosotros fue esta. No podemos nosotros, así lo he dicho públicamente, porque me dicen, ahora usted está a favor o en contra, y pues estoy escuchando las voces. Yo no puedo dar una recomendación porque sería tanto cuanto más que cancelar el Parlamento abierto. Pero el Parlamento es para eso. Y una vez que escuchemos las voces plurales de todos, ahora sí, la Comisión de Trabajo, la comisión para este tema, porque no es la Comisión de Trabajo, se definió un representante por cada partido. Mi voz trae un doble propósito aquí con ustedes. La primera es como, obviamente, mi carácter de legislador, pero también la más responsable para mí es la confianza que depositó mi líder nacional de la Confederación para convertirme en voz e interlocución y adentro de los miembros del Comité Nacional y las federaciones estatales de la República, pero también escucharlos a todos ustedes y asumir una posición lo más responsable posible a favor del país. Entonces, tenemos que escuchar al mundo del trabajo, a la representación del mundo del trabajo. Mi razón en este momento creo que está de lado. Y en ese ejercicio de saber escuchar, bueno, pues creo que también igual somos conscientes de que tenemos que ver también cómo hacer más competitivo el país, cómo hacerlo más productivo. Entonces, me parece que eso también puede ser un tema que se puede incluir en la reflexión. He dicho y lo sostengo aquí con ustedes, lo dije en el Parlamento Abierto en el inicio, que no podemos negar que en nuestro país el gran generador de los empleos son las pymes, la pequeña y mediana empresa mexicana. Por muy, digamos, héroes que se quieran creer los legisladores, mis compañeros, o que se hablan, como dicen en el norte, o se quieran abrir en canal, convirtiéndose en héroes, pues yo la realidad de las cosas los veo con responsabilidad y con mucho cuidado, porque nosotros, los líderes, como la maestra Claudia, como un servidor, como Gustavo, Jorge, como ustedes, sabemos lo que significa conservar un empleo. Sabemos lo que significa eso. Y perdónenme, lo digo con conocimiento de causa y además aprovecho para mandar un saludo a todos los capítulos que integra esta barra mexicana de abogados en toda la República Mexicana, en los estados,
mandarles un saludo con aprecio y afecto a todos ellos. Bueno, pues esta responsabilidad me dice que tenemos que construir este pacto para que le vaya bien a México. Un dato, como lo decía el maestro Álvaro, pues sí, traemos datos como Alemania, que trabaja 1.371 horas anuales, datos como Holanda, que trabaja 1.419 horas anuales, Noruega, 1.424 horas también, España, 1.691, México, 2.246 y Costa Rica, 22.230 horas, ¿no? Como un dato referencial para saber por dónde nos puede hacer juicio la historia. Aquí, pues reafirmo lo que ya les comenté. En este sentido, el líder nacional emitió de alguna manera un comunicado, en donde en ese comunicado, obviamente también lo dijo, la central pues, va a publicar que está a favor de la reforma. ¿Qué preferimos? ¿Dejarle esta demanda a un diputado o diputada solitaria? Sin decir nombres. O mejor nos ponemos de acuerdo y como siempre lo hemos hecho, y conducimos el país por donde mejor le convenga al país. En el país estamos todos, me incluyo, incluimos a los trabajadores y a los empleadores. O nos dejamos llevar todos por la red social de algunos diputados y diputadas beligerantes que no están viendo su país, y a veces me da la impresión que su paga, dicen que mantiene detiene. Sabrá Dios quién los mantendrá, pero no los mantienen los trabajadores ni el país. A veces reciben recursos del extranjero. O sea, el costo que he pagado, lo estoy pagando con justicia, porque lo he pagado por no estar en brazos de los patrones, que quede claro, por estar en brazos de México, y lo seguiré haciendo. Entonces, por eso creo que tenemos que ir a la búsqueda de este compromiso. Y solamente quise dejar en la memoria, o quiero dejar en la memoria de ustedes, la reflexión de que con nosotros cuentan cuando la posición de ustedes, que estoy seguro que será para bien de México, para bien de los trabajadores y para bien de la planta productiva, por supuesto. Entonces, en este sentido, pues, está mi responsabilidad de adentro y de afuera, con la CTM, con ustedes, con los compañeros asesores laborales de la República, independientemente de dónde, en qué posición estén, y por supuesto, pues deseo que le vaya bien a México. ¿Qué otra recomendación puede ayudarnos a esto? Pues la recomendación de la OIT, la recomendación 116, que habla que nos preocupemos, es una organización tripartita, que habla y recomienda que nos preocupemos por la estabilidad y por la adaptabilidad del tiempo en el trabajo, o sea, en los países. Yo di unos datos de algunos países del extranjero, pero sigo pensando que México tiene que escribir su propia historia, tomando como referencia. Yo platicaba con algunos inversionistas alemanes, por ejemplo, y me decían los alemanes que el peor error que pudo cometer Alemania fue haber permitido la reducción de la jornada a 35 horas. Eso me lo dijeron ellos. Y me lo dijeron también que la reducción de la jornada no tenía nada que ver con mejorar, que la jornada no tenía nada que ver si va solamente como una decisión gubernamental. Que antes de eso tendrían que haber otros factores que no se vieron en Alemania, como es el tema de los incrementos de la productividad, como es el tema de la salud, como son otros temas de piso de seguridad social para los trabajadores. Incluso esa persona que coordina capitales alemanes aquí en nuestro país me hizo esa recomendación. Dijo, reforma lo que quieras, menos la reducción de esa jornada. Eso me lo dijo desde el 2009, 2010. Volví a hablar con él. Dije, ¿sigues pensando lo mismo? Sí, sigo pensando lo mismo. Bueno, no es voz de Pérez Medina, es voz de un inversionista que dijo eso y que tiene un corporativo internacional de 25,000 empleos en mi país.
principales componentes del Estatuto. Si lo dijo un extranjero, pues entonces les paso el dato exclusivamente cómo están las cosas. Y entonces tenemos que ver también que este tema, este debate de las 40 horas, pues yo les he dicho a mis compañeros diputados, ¿saben qué es productividad? ¿Saben qué es competitividad? Porque también igual da impotencia platicar con alguien que nada más trae un solo objetivo, aplanar. Cuando no hay razón, no hay capacidad de diálogo, de debate, hay impotencia. Porque hay compañeros legisladores que no conocen ni un serrucho, unas pinzas. Pero cómo hablan bonito y en las comisiones, pero bueno, allá ellos. Entonces nos llama a tener una gran responsabilidad en ese sentido. Ahora vamos a ver el procedimiento, cómo. Primero, nos vamos, la siguiente lámina. Ahí está. Entonces ya quedamos que estamos hablando de un cambio constitucional, ¿verdad? No es un cambio, ni es una reforma laboral a la Ley Federal del Trabajo. Cambio constitucional. Para lograr eso, necesitamos la mayoría calificada. Así está la distribución. Actualmente, Morena, vamos a hablar, los de Claudia y los de Marcelo, suman el 40.2% en total de las diputaciones de Morena. El PT suma 6.6% y el Partido Verde suma 8.2%. En total, si lo sumamos todos, este que son los aliados, estamos hablando del 55%. En el supuesto que nadie falte y que todos voten. Con el voto del PRI, que tiene el 13% de las curules, llegarían a cerca del 70%. Con el voto del PRI. El Movimiento Ciudadano no lo logró, pero hasta ahorita está trabajando el tema de buscar voces de conciencia para fijar ellos posición como fracción parlamentaria. En este sentido, ellos han dicho que sí se puede reducir la jornada, pero hasta ahorita no puedo ni por ellos ni por ningún partido hablar por ellos. Está nada más este mapeo que quiero compartir con ustedes para que a partir de hoy o de ayer ustedes ejerzan donde deben de ejercer el apoyo para que esto se logre o se deje en pendiente. Adelante. Conclusiones finales. Amigos, la primera es el Parlamento abierto. El Parlamento abierto termina en noviembre, a mitad del mes de noviembre. Ahorita los diputados, igual que yo, estamos en dos caminos de prioridades. Palacio Nacional le interesa el presupuesto de ingresos y de egresos. Yo comparto con ustedes distintas voces. ¿Qué he recibido yo de voces? Igual que la del maestro Álvaro. Bueno, hay voces que dicen, sí, pero gradual, a un año o 2 años. Dicen que sí, pero después. Que se apruebe, pero a 2 años o 1 año. Otras voces que he escuchado dicen, sí, pero gradual, es decir, de 48 a 45, luego a 40 y tantos, y así nos vamos hasta 40. También he escuchado esas voces. Y otras voces que de plano dicen que no. ¿Qué va a pasar? Pues al final del camino, bueno, también he escuchado voces, representantes del sector empresarial, sobre todo de la pequeña y mediana empresa mexicana, que dicen, bueno, sí, pero que Hacienda nos quite impuestos. Que Hacienda nos quite impuestos para que con el impuesto que nos quitan paguemos el costo del 25 o no sé, 30% que dicen que cuesta esta reforma. Y que bueno, entonces ve con Ramírez de la O a preguntar. Y ahí está el debate. Yo creo que si al que manda en Palacio le dicen sí, pero que nos quiten impuestos,
Él va a preferir mejor que las cosas se queden como están. Prefiero todo. Yo creo. Sí, pero quiten que los impuestos, que cargas fiscales, y con esto mismo pagamos. Es decir, bueno, nos quedamos como estamos. ¿Qué es mi preocupación? Que hay mucho activismo político sindical en el país. ¿Qué más? Estamos frente a una sucesión presidencial muy complicada. Y todos los partidos están actuando. Y mi preocupación es que este tema no lo vean, no lo politicen los partidos políticos. Que no lo vean como una conveniencia, ni electorero tampoco. Y eso lo reflexiono en voz alta con ustedes. De manera que con esto le agradezco yo a la maestra Claudia, al maestro Jorge Cervantes, a todos ustedes, y quise abrir ahora sí que la plática, no el debate, y escucho propuestas y me pongo a las órdenes para construir este pacto social que le quede a México. Muchas gracias.